Bueno, entonces primero me presento, mi nombre es Juliana Duque y yo les doy la bienvenida a nuestro webinar de sistemas de control para combustión en calderas. El día de hoy nos acompaña Orlando Barrios Rebollo. Él es ingeniero mecánico, él tiene una maestría en materiales y procesos y nos acompaña de la empresa KBT Solutions. Él tiene más de 8 años de experiencia en todo lo que tiene que ver en calentamiento industrial y también un poco para hablarles un poco de KBT Solutions. Es una empresa que se dedica a proyectos, servicios, mantenimiento y comercialización de equipos enfocados en mantenimiento industrial. Listo, antes de darle paso a Orlando, unas recomendaciones así súper rápidas iniciales. Las preguntas las pueden hacer a través del chat y también en caso tal de que se les congele la pantalla o se les congele el sonido, es muy importante que refresquen la pantalla y el problema se soluciona sin ningún inconveniente. Entonces, no siendo más, Orlando, empecemos, estén muy atentos, vamos a hacer algunas preguntas a lo largo del webinar. Y nada, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Juliana, muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Vamos a hacer una charla de 1 horita aproximadamente. Iniciaremos haciendo una presentación sobre el tema actual que es de control en calderas y finalmente tendríamos una ronda de preguntas como para ir revisando algunas cosas que se nos vayan presentando en el camino. Gracias a todos por estar aquí presente y vamos a darle inicio a esta presentación. Bueno, adelantémonos un poco por acá. Ya Juliana hizo la presentación. Mi nombre es Orlando Barrios, ingeniero mecánico. Tengo más de 8 años trabajando en la parte de calentamiento industrial. Todo lo que tiene que ver con quemadores, calderas, equipos de calentamiento industrial en general, en la parte de servicios, proyectos. Y actualmente estoy con la empresa KBT Solutions, una empresa dedicada a la parte de calentamiento industrial. Joven, en esta casa respetamos las leyes de la termodinámica, le dice Homero Simpson a su hija Lisa, quien ha construido una máquina de movimiento perpetuo. Estas son máquinas que, digamos, no tienen pérdidas hacia el ambiente o pueden generar energía o movimiento de manera perpetua y nunca van a parar. Es decir, no tendrían irreversibilidades. Esto siempre se ha hablado como buscando la parte de eficiencia en algunos proyectos, a estirar hasta donde más pueda toda la eficiencia de lo que yo utilice, o sea, toda la energía que agregue que se pueda convertir completamente en trabajo. Pero esto en la realidad no sucede. Siempre vamos a estar en pro de aumentar la eficiencia de nuestros procesos. Inicialmente comenzaremos con una introducción. Hablaremos un poco sobre calderas de vapor saturado, tipos de calderas, componentes, sistemas de combustión, los componentes del sistema de combustión, los monitores de llama, que es un componente esencial, control de los quemadores, problemas en las calderas asociados a los quemadores. Hablaremos un poco del sistema de alimentación de agua, los problemas de la caldera también asociados al sistema de alimentación de agua, sistemas adicionales que en muchas ocasiones pueden ser opcionales y en los sistemas de medición que también se vinculan dentro de este tipo de procesos. Al final haremos algunas conclusiones. Es importante saber también que podríamos quedarnos hablando días de calderas y de todos los tipos de caldera que hay. En este caso vamos a hablar un poco sobre vapor saturado y vamos a hablar sobre calderas pirotubulares. Inicialmente llegamos a 3 preguntas. ¿Qué es la temperatura? Muchas veces sabemos y bueno, en estos tiempos donde nos están haciendo medición de temperatura constante, vemos o la expresión o la palabra, pero muchas veces no sabemos a qué se asocia. Y se puede definir como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, energía cinética de las partículas, vibración, rotación de estas. Adicionalmente, ¿qué es el calor? Es la razón por la cual la energía interna de un sistema cambia sin necesidad de realizar un trabajo sobre este. Es una forma de transferir energía. Muchas veces cuando decimos estoy sintiendo calor, realmente tenemos la sensación de la temperatura que está elevada. Pero no necesariamente tener la temperatura elevada quiere decir que puedo estar transfiriendo o no calor. ¿Y qué es la energía? Es un concepto un poco complejo porque para muchas cosas o personas pueden significar temas un poco más espirituales, pueden significar
dependiendo de la región donde nos encontremos incluso, pero a nivel de ingeniería, podemos decir que es la capacidad para realizar un trabajo. Quizás se quede corta la definición, pero es lo que podemos abstraer como más común y un significado que puede ser simple, pero que al mismo tiempo involucra toda la información que necesitamos para esto. Y finalmente, hablamos de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, en las calderas de vapor saturado, como les decía ahorita, empecemos por preguntarnos qué es una caldera. A nivel industrial las vemos en muchos procesos y las vemos instaladas en muchas industrias. Las calderas básicamente pueden resumirse a algo más coloquial que puede ser una olla de presión. Es un recipiente cerrado, tiene agua en su interior y también tiene una región. En este caso tenemos el agua en la parte inferior y una región de vapor. Lo mismo pasa en una olla de presión. Tenemos agua en un nivel, la otra parte es una fase de vapor y tenemos una fuente que es la fuente de energía. En este caso, digamos que es la estufa en la olla de presión. Tenemos una fuente de energía que en este caso son los quemadores. Adicionalmente, en la olla de presión también tenemos unas válvulas que son de seguridad. En este caso es de alivio de presión, porque si no se iría presurizándose el sistema en un momento y podría ocasionar una explosión. Y unas válvulas de seguridad que al igual lo tienen las calderas. Obviamente, a nivel industrial, digamos que ya estos equipos vienen con mucha más instrumentación porque estamos hablando de energía o de cantidad de energía mucho más alta para lo que se requiere en este tipo de procesos. Mientras que en la casa tenemos, digamos, algunos sistemas de seguridad que pueden ser importantes y son importantes realmente porque también pueden ocasionar una catástrofe, pero vamos a encontrar muchos más elementos acá en una caldera a nivel industrial. Bueno, en esta parte digamos que el sistema termodinámico puede ser cerrado o abierto, eso lo podemos definir como una caldera, donde coexisten las fases de agua, líquido y vapor. En la parte de agua como tal, la vemos en la parte inferior nuevamente y en la parte de vapor la vemos en la parte superior de la caldera. ¿Por qué decimos que puede ser abierto o cerrado? Porque si tenemos, supongamos, el sistema completamente aislado, con muy buen aislamiento y tenemos la válvula de salida, digamos que acá conectamos nuestra salida del vapor hacia el proceso y la tenemos cerrada, estamos hablando de un sistema cerrado en este caso. Y estamos hablando de un sistema abierto cuando ya la caldera empieza a trabajar con el proceso. Es decir, el vapor empieza a fluir hacia el proceso y empieza a generar un intercambio de calor con lo que se esté procesando. Por acá tenemos ya la zona de termodinámicamente cómo se puede entender una caldera. Nuevamente, hablamos que es una parte de vapor saturado, la que estamos trabajando. Aquí vemos el equipo, nuevamente, un equipo a nivel industrial, cómo está conformado. ¿Y qué está haciendo? En este caso vemos en una gráfica que corresponde a un diagrama de temperatura por volumen específico de lo que sería el agua. Entonces, esta región tenemos una región de líquido comprimido, tenemos una región de saturación al interior de la campana y ya tenemos una región de vapor sobrecalentado. Estas líneas que vemos acá le llamamos isobáras, son líneas de presión constante. Entonces vemos que a medida que aumentamos la temperatura, esta presión de aquí también va aumentando y viceversa. Entonces esta es una característica fundamental de las calderas de vapor saturado que podemos integrar. O sea, a partir de la temperatura podríamos obtener el valor de la presión y a partir de la presión podríamos obtener la temperatura a la que estemos trabajando. Esto se elige, o esta presión de trabajo se elige con base en lo que yo necesite en el proceso. Si los procesos son de alta temperatura o de baja temperatura, hasta donde nos limite también el vapor. Algo esencial que podemos ver aquí, en la parte de líquido comprimido, estamos utilizando, por poner una magnitud, 144 BTU, unidad de energía, por cada libra de agua que se esté calentando. Esto, digamos, calentándolo de 20 hasta 100 grados centígrados, que digamos la temperatura de evaporación del agua a presión atmosférica en una región sobre el nivel del mar. Y solamente por hacer el cambio de fase, estamos hablando de 970 BTU por libra. Entonces estamos hablando quizás de 4 o 5 veces
la magnitud de acumulación de energía. Es decir, si yo caliento agua solamente hasta 100 grados centígrados, en este caso estoy obteniendo 5 veces menos energía si solamente esa misma cantidad de agua la evaporo. Por eso es que las calderas se utilizan, porque son dispositivos que adicionalmente almacenan energía en fase de vapor y esto después lo distribuyen al proceso. ¿Por qué utilizar una caldera de vapor en un proceso de calentamiento? Hay muchas razones, enumeraremos algunas. Un solo equipo puede alimentar diferentes clientes o procesos. Gran aporte de energía con temperaturas bajas, porque es que se realiza energía a través del flujo. En un quemador solo, yo pudiese intercambiar energía con el aire, por ejemplo, pero la energía que estoy transmitiendo, que es de la llama un quemador, que puede estar alrededor de 400, 800, 1200 grados, dependiendo cómo esté configurado y qué tipo de quemador esté utilizando, es diferente a lo que puede hacer una caldera. Podríamos estar hablando de temperatura de 130, 120 grados, 150 grados, dependiendo en qué presión estemos manejando la caldera. Entonces hay procesos que por su naturaleza no pueden trabajar con temperaturas altas. Y aquí es donde se hace importante una caldera. Puedo tener gran cantidad de energía acumulada y manejarla a una baja temperatura. También tenemos la facilidad del control de procesos a bajas temperaturas, calentamiento de líquidos, procesos de secado de materiales y calentamiento de aire. Son algunos de los ejemplos. Y se alcanzan grandes eficiencias energéticas en procesos de calentamiento indirecto. En este caso asumimos que el vapor no está entrando en contacto directamente con el material a procesar o la sustancia a procesar y se pueden alcanzar grandes eficiencias energéticas siempre y cuando tenga una caldera muy eficiente. Ahorita vemos cómo vamos construyendo o cómo vamos aumentando la eficiencia de estos equipos. Como lo habíamos hablado ahorita, o sea, calderas hay muchas. Digamos que podemos separarla en dos grandes grupos. Pueden haber otro tipo de separaciones, pero en este caso nos enfocaremos en estas de acá, las pirotubulares y las acuatubulares. De estas vamos a hablar de las pirotubulares. Son utilizadas y son las más comunes en la industria. Es la que más nos encontramos si hacemos una encuesta, un estudio de cuántas calderas pirotubulares hay. Nos daremos cuenta que hay muchísimo más de este tipo de calderas que de las calderas de tipo acuatubular. ¿Qué tipo de combustibles podemos trabajar con estas calderas? Gaseoso, gas natural, gas licuado, petróleo, GLP, en este tipo de procesos también. Líquidos, ACPM, querosene, fuel oil. El ACPM también termina siendo un tipo de fuel oil, pero digamos que tiene una separación por las propiedades y la utilización, los usos que se le dan a este tipo de combustible. Y también pueden haber de combustibles sólidos, carbón, biomasa, también utilizadas en algunas regiones, tienen otras características, pero en este caso también nos vamos a concentrar en esta zona. Calderas de combustible líquidos y gaseosos. El por qué es por el tipo de control. Inicialmente les decía, podemos hablar de muchas formas de control, muchos tipos de calderas, pero también tenemos que acotar por el tiempo que tenemos disponible y que estas también son de un uso común en todas las industrias principales donde estamos trabajando. Sobre todo las de combustibles gaseosos, porque son combustibles que pueden terminar siendo mucho más eficientes en la combustión, porque son más fáciles de manejar a nivel de calibración y porque ambientalmente también son mejores. Hay que tener menos elementos de control de emisión al ambiente de los gases que con los combustibles líquidos incluso, y ni qué decir de los sólidos. Hablaremos de los componentes de las calderas, ¿cierto? Separaremos como 3 componentes, digamos que podemos hacerlo de otra forma, podemos hacerlo en más componentes también, pero en esta ocasión hablaremos de 3 componentes básicos: el sistema de combustión, el sistema de alimentación de agua y el sistema de medición. En el sistema de combustión tenemos básicamente un quemador, que es el que le ingresa la energía a la caldera por medio del combustible, que se mezcla con un comburente. En este caso trabajamos con el aire. Acá está, combustible, en este caso hacemos una referencia al metano. Se mezcla con el aire, la composición de aire, digamos que resumida. Hay otros componentes adicionales en
menor calidad. Con una ignición se generan unos productos a través de la reacción de combustión, sale dióxido de carbono, sale agua en fase de vapor o líquida y se genera también una parte de nitrógeno más energía, que es lo que nos interesa. O sea, esta energía que está saliendo a través de todos estos gases que salen a mayor temperatura es la que necesitamos para hacer la transferencia de calor en la caldera. Aquí tenemos algunos componentes del sistema de combustión. Como les decía ahorita, hay una cámara de combustión o un cabezote del quemador, hay un ventilador de combustión y tenemos otros sistemas que son los que se encargan del control y de la seguridad de los equipos. Entonces, en este caso tenemos en el tren de válvulas, un tren de regulación de gas, como estos que vemos acá. Son trenes completos donde yo hago toda la parte de regulación para llegar a las condiciones ideales de mi quemador, según la ficha técnica de cada quemador, tiene unas condiciones de presión y de caudal específico. Aquí controlo toda esta parte y también me encargo que se hagan todas las seguridades del equipo. Para esto también tenemos la parte de los transformadores de ignición, son los que nos generan la chispa del quemador, esa ignición o esa energía inicial que necesito para que se active la reacción de combustión. El monitor de llamas, muy importante, hablaremos ahorita de él. Digamos que es el cerebro de toda la combustión y quien controla todo, desde la seguridad hasta cómo inicia el proceso y vigila que siempre esté la presencia de la llama, que es lo que necesitamos en cada momento y que no se queden las válvulas abiertas en caso de que ésta desaparezca. Porque si no hay llama y dejamos las válvulas de combustible abierto, estamos ingresando combustible a un sistema cerrado, que en este caso sería la caldera, un sistema que puede ser confinado y que puede ocasionar un daño mayor si no hay un control sobre esto. Tenemos los switches de presión de gas y de aire, muy importante también. Necesitamos saber que estén dentro de los parámetros deseados. El aire es súper importante porque si no hay aire estoy metiendo gas directamente sobre la cámara y si en un primer intento el quemador no arranca, puedo estar metiendo solamente combustible en exceso. Y vuelvo a hacer otro arranque del quemador donde sí puede que haya ignición y ya tengo combustible mezclado con aire, lo que me puede ocasionar una explosión en un sistema cerrado. Entonces es muy importante y es como una seguridad que nunca y por nada en la vida deberíamos estar teniendo pensado violarla, hacer ningún puente ni nada relacionado, porque es quien nos dice realmente si puede haber o no aire dentro de la reacción de combustión. Y hay otros switches que son los de presión de vapor. Estos switches, digamos que son los que se encargan de actuar sobre lo que está pasando con el quemador. Si la presión llegó al objetivo de trabajo, el switch mandará una señal al quemador. Ahora veremos si puede ser de modulación o puede ser de desactivación de alguna de las válvulas. Entonces, este se encargaría de controlar todo el proceso en cuanto a lo que está pasando con el quemador, la cantidad de energía que estoy enviando para el sistema. Digamos que es el que controla o el que tiene a cargo la variable de control, que en este caso sería la presión de la caldera. Por acá tenemos el monitor de llamas. Como les decía ahorita, es, digamos que el elemento más importante dentro del sistema de control. ¿Por qué? Porque este elemento se encarga de recibir todas las señales del equipo, las señales de seguridad, y es el que se encarga de hacer toda la secuencia de arranque del quemador. Entonces, si él no detecta que todas las seguridades, que todos los pasos que se quieran incluir dentro del sistema están adentro, o algunos, en algunos casos se puede poner alguno que esté por fuera, alguna señal que no queramos que esté dentro del proceso, él no va a arrancar ni va a hacer nada del proceso. Y es quien maneja toda la secuencia completa. Entonces revisa que estén los límites del quemador, que los switches de presión estén adentro, que se haga una purga. Cada vez que arranca un quemador debería hacer un barrido de aire, por si quedó exceso de gas en la cámara. No arrancó la primera vez y quedó un exceso de gas en la cámara de combustión, entonces debería haber una purga que haga todo el barrido del exceso de gas que quedó en la cámara o del exceso de combustible que está quedando en la cámara para volver a hacer un arranque. Algunos monitores tienen incluso una pospurga, que es cuando terminan ya el proceso de combustión porque se apagó el equipo, siguen mandando aire al sistema hasta después apagar el equipo por completo. Entonces, estos sistemas, digamos que son también inviolables, no deberían ser programables, vienen certificados de fábrica. No podríamos estar diciendo a nuestro mejor amigo, el ingeniero electrónico, que necesito que me pegues un puntico aquí de soldadura porque
este elemento se me dañó o no. O sea, si se dañó, hay que reemplazarlo. Si no, estamos violando un elemento certificado que realmente es el elemento que nos va a garantizar seguridad y nos está controlando la combustión. Adicionalmente a esto, también hay otras formas de violarlo que no deberíamos, o sea, hacer puentes en algunos switches. Ese tipo de cosas son prácticas que no son recomendables dentro de la industria. Entonces, ¿qué tipo de controles podemos manejar en nuestro sistema? Sobre todo con la parte del quemador hacia la caldera. Y es válido también para el quemador en otro tipo de aplicaciones, pero en este caso enfocados a calderas podríamos tener un control on-off que simplemente estos controladores que están acá nos van a decir si se apaga o no el quemador. En algunos casos los switches pueden decidir sobre si se apaga o no, porque son ajustables, tienen una forma de ajustar los límites aquí mismo. O en algunos casos hay que pasar por otros elementos que son controladores de proceso. Puede ser de este tipo o pueden ser controladores tipo PLC que son programables y yo puedo establecer todo el tipo de señales que pueda sacar desde ahí, agregando o quitando módulos del sistema. Entonces, en el caso del on-off, el dispositivo lo que hace es que cuando llega la variable de control al punto de operación, me apaga todo el sistema, me apaga el quemador. Es decir, que el quemador cuando vaya a arrancar nuevamente tiene que hacer toda la secuencia de barrido, verificar que todos los interlooks estén en el sistema, tratar de que se cumplan todas las condiciones y esto puede llevar un tiempo considerable, dependiendo qué tipo de monitor tengamos instalado en el sistema. Digamos que no es el control más deseado porque en ese arranque nuevamente estamos metiendo aire frío, hay que tomarse nuevamente un tiempo mientras inicia toda la secuencia del sistema y se nos puede caer un poco la presión del proceso. El high-low es una modificación al on-off. Miremos que aquí el gas, digamos que va derecho hasta la entrada del quemador. Aquí ya hay una especie de bypass que le llamamos un piloto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el gas en la dirección principal y tenemos un piloto. Lo que hacemos es que cuando llega la variable de control a la presión indicada, me saca el sistema de la válvula principal y solamente queda pasando gas por un piloto. Es decir, en este caso, volvemos al ejemplo de la olla a presión, ya los frijoles están, yo necesito dejarlo calentando antes de servir, entonces lo que hago es, dejo solamente pasando por una válvula piloto y que sostenga la temperatura. Cuando me registre que la variable de control está cayendo, él nuevamente me activa todo este sistema. Y la otra parte es ya el sistema modulado, que ya es un sistema con señal análoga, o sea, ya yo fijo mi variable de control, el sistema siempre está encendido, no saco ninguna válvula del sistema y lo que hago es una modulación. Es un control porque tengo un servomotor en la parte de gas o de aire, en algunos casos de gas y de aire, y puedo enclavar mi sistema para que siempre esté actuando sobre esa señal de control. Entonces es un control mucho más preciso. No voy a tener que apagar el quemador y siempre estoy teniendo la energía necesaria en el quemador para garantizar que la presión de operación, o en el caso de algunas calderas que ya no son de vapor, sino que son de agua caliente, la temperatura del agua sea la indicada. Estos sistemas de control también tienen otra evolución. Bueno, primero miremos cómo se verían los sistemas de control en cada una de las formas como la tenemos configurada, el on-off. Tenemos una o dos válvulas dependiendo de la potencia del quemador. En la línea de control, la válvula se deshabilita cuando llega la señal de la señal del proceso por la variable de control que tenemos asignada. El high-low, lo tenemos por acá. Aquí vemos una pequeña derivación que sería el piloto, por donde yo saco la válvula principal cuando llego a la variable de control y sigue fluyendo gas hacia mi quemador, pero ya en una baja proporción. Y el sistema modulado, que como les decía, tenemos un actuador que maneja o es manejado por la señal de control del proceso y me va abriendo o cerrando una válvula del gas para permitirme mayor paso o menor paso de este en el sistema. Que en este caso también están enclavados aquí con el aire. ¿Qué hace esto? Que se mantenga la relación aire-combustible. Porque esa es otra desventaja del sistema high-low. Por ejemplo, cuando yo saco la válvula principal, el aire me queda fijo en la mayoría de los casos. Algunas veces el aire también baja, pero en la mayoría de casos el aire me queda fijo y tengo un exceso de aire en el sistema que no es deseado.
En el sistema modulado yo enclavo estos dos sistemas y siempre estoy garantizando que en todo el movimiento, o sea, todo el rango de movimiento del sistema, estoy garantizando que haya una relación de aire-combustible estable y que me permita aumentar la eficiencia en mi proceso. Entonces, este sería el sistema deseado en una caldera como mínimo. También dependiendo de la potencia, hay calderas de baja potencia. Cuando hablamos de potencias bajas, digamos que menores a 20 caballos, hay veces que los sistemas modulados pueden volverse costosos para el sistema o para la caldera y se puede instalar un high load. Todo depende también de una evaluación económica, pero lo ideal y lo recomendado sería trabajar con sistemas modulados o de señal proporcional. Ya este sería la parte, digamos, como el Mercedes-Benz de los sistemas de control, en este caso de los quemadores y de las calderas. Sobre todo este tipo de sistemas está muy enfocado en calderas, el sistema tipo Nexus, y pueden haber diferentes. En este caso le vamos a llamar un sistema de control paralelo. Nexus, digamos que es una marca de la referencia de Farai, una marca de sistemas de combustión también, que utiliza y vincula un controlador o un monitor de llama que se comunica con este mismo sistema, utiliza dos actuadores, uno para el aire, otro para el combustible. Entonces ya manejamos el aire combustible de forma independiente. Ya no tenemos solamente un actuador que va enclavado mecánicamente con un varillaje, sino que tenemos dos actuadores. Cada uno va de forma independiente en el sistema. Y tenemos una pantalla acá que es de interfaz de usuario. La podemos tener monocromática en este caso del Nexus o ya una pantalla a full color donde podemos ver muchas variables del proceso. Otra opción para maximizar en este caso el control, hablamos de una sonda de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? En esta sonda de oxígeno es igual a lo que se genera con el sensor de oxígeno de un carro. Lo que está haciendo es corregir pequeños desfases que haya en la salida de los gases. Él mide en la salida de los gases cómo está el oxígeno. Si está muy alto, empieza a hacer correcciones en el actuador del gas o del aire, o en algunos casos también le instalan variadores de velocidad a los ventiladores de combustión. Entonces realiza el ajuste de este tipo de variables para maximizar la eficiencia del sistema, disminuyendo la presencia del oxígeno, que nuevamente no la queremos en la reacción de combustión porque tenemos combustión a alta temperatura, gases a alta temperatura, y tener oxígeno presente con un metal, en este caso un acero, a alta temperatura. Entre más oxígeno tengamos, más difusividad del carbono. Entonces nos va perdiendo propiedades mecánicas nuestro sistema. Empieza a haber oxidación, se puede empezar a formar grietas o se pueden dañar soldaduras en los tubos. Pueden causar muchas cosas que no lo deseamos. Entonces esta es la forma para poder minimizar el tema del oxígeno en las calderas. Sin embargo, el sistema no trabaja solo. Digamos que tenemos una forma de configurarlos que son una curva que nace a partir de una tabla donde yo tengo porcentaje de apertura del aire y porcentaje de apertura del combustible. Voy haciendo una calibración del sistema punto a punto con un análisis de combustión en la chimenea y voy guardando esa configuración en la interfaz de usuario, que finalmente quedan guardados aquí en este elemento. Entonces, esa configuración que me permite que en cada uno de los puntos que yo estoy registrando en la curva, esos puntos estén calibrados y tengan un buen análisis de combustión. Y la caldera en todo el rango de potencia, que en este caso el quemador es el que está haciendo esa fase, en todo el rango de potencia del quemador vamos a tener una combustión más hacia el lado ideal de la combustión, con una alta eficiencia y menos exceso de oxígeno. Entonces digamos que estamos en los parámetros ideales del proceso, que es lo que siempre estamos buscando. Aquí Juli nos va a hacer una prueba. Listo. Entonces vamos a ver si hemos estado atentos. Entonces vamos con la primera pregunta. Si el switch de aire del quemador se daña, debo realizar un puente eléctrico para continuar con la secuencia del monitor de llama. ¿Esto es falso o es verdadero? Listo, yo creo que todos nos respondieron muy bien. El 100% dice que es falso. ¿Esto es correcto, Orlando? Correcto.
bueno, digamos acá ya es un 85%, pero la mayoría sí nos respondió que es falso. ¿Listo? Ahorita nos vemos con otra pregunta. Y eso, como les decía ahorita, o sea, el switch de aire, los switches en general no deberían hacerse puentes eléctricos en ellos, porque son los elementos de seguridad del quemador, así como yo puedo poner muchas condiciones. Puedo decir que la persona que se encuentra en portería tiene que hundir un botón para que el quemador encienda, porque él me garantiza que no hay nadie alrededor del quemador en ese momento. O sea, todas las variables que yo crea que pueda contemplar para llegar a la seguridad máxima del equipo. Entonces, en este caso, si nos reducimos a los switches del quemador, que es lo mínimo que debe tener el equipo, nunca deben ser puenteados. Yo sé que se presentan situaciones de mantenimiento, se me dañó un switch de gas a las 2 de la mañana en la planta y tengo que sacar una producción. Hay excepciones. Lo ideal es que no, que nunca, o sea, nos metamos en la cabeza que nunca y que ojalá tengamos los repuestos en planta. Si no los hay, ya es decisión de cada empresa, de cada persona que está asumiendo el riesgo con el equipo. Y con el switch de aire todavía es peor, porque el switch de aire es el que nos está indicando que hay presencia de oxígeno para poder hacer la mezcla aire-combustible en la cámara y que no haya exceso de gas y que no se nos quede represado gas en una cámara y sobre todo en las calderas. En los hornos también es muy complejo, hornos que son cerrados como los hornos de fundición, pero en la caldera se maximiza porque son espacios confinados, es un tubo y después pasa a otro banco de tubos donde si al momento de generar un segundo arranque y se genera una chispa, puede haber una explosión. Entonces el switch de aire hay que tenerle mucho cuidado, es de evitar hacer puentes con él y por lo general se debería tener en planta un repuesto porque estos switches pueden estar fallando. Recomendamos que se cambien anualmente al menos para que tengamos un poco más de seguridad en nuestro equipo. Son de contactos mecánicos, entonces también pueden empezar a fallar porque algún día pueden quedarse en el contacto que no querían y se pueden generar señales erróneas. Entonces, problemas asociados en calderas a los quemadores. Alto consumo de gas e impacto ambiental. Si no tenemos una buena calibración, si no tenemos una buena combustión, vamos a generar mayor monóxido de carbono y vamos a estar botando este monóxido de carbono a la atmósfera, que en un lado es plata, porque el monóxido de carbono es combustible que tuvo una reacción incompleta de combustión, y por el otro lado también es un contaminante en la atmósfera. Entonces tenemos un doble problema en este caso. Estamos gastando dinero y tenemos un problema ambiental también adicional. Los dos con suma importancia. El deterioro de la estructura metálica, hogar, tubos de fuego, por alta presencia de oxígeno y o condensación de gases en el escape. También pasa, si tenemos presencia de oxígeno, o sea, o tenemos mucho exceso de aire en la combustión, lo que estamos haciendo es disminuyendo la eficiencia también en algunos casos de la combustión porque deberíamos tener la cantidad ideal. Las calderas fueron diseñadas con unas temperaturas de gases ideales también para el intercambio de calor. Entonces estamos tirando a un lado como todo el trabajo que hicieron los diseñadores en su momento, y lo otro es que el oxígeno aumenta la difusividad del carbono y a altas temperaturas mucho más. Entonces nos va a quedar finalmente una matriz de hierro en los tubos, en el hogar, y vamos a empezar a tener problemas. También en el lado de las soldaduras. Hay veces que las soldaduras también sufren esfuerzos térmicos y se empiezan a agrietar. Entonces todo eso se nos traduce en muchos problemas que nos van a generar costos en los mantenimientos, nos van a generar en algunas veces daños catastróficos como la explosión de una caldera. Y puede pasar, no es algo tan ajeno como lo podamos llegar a pensar. Esta es una noticia del 5 de junio de 2019. 3 personas heridas dejan un incendio en Funza, Cundinamarca. Fue una explosión de una caldera y eso fue hace un año, ya con todos los elementos de seguridad que tenemos, y no podemos decir que simplemente la empresa no garantizaba la seguridad porque tampoco es así. Hay cosas que pueden ser de fallas humanas o pueden ser de fallas de negligencia por inversión. Muchas cosas pueden pasar, pero aquí no se buscan culpables en este caso, sino es ver a lo que puede llegar una caldera de esto. O sea, puede destruir una planta completa, separar la operación de la empresa. Básicamente pueden haber despidos del trabajo, o sea, pueden ser muchas las consecuencias que traiga esto, y en la parte más grave, que es la fatalidad, pueden haber personas también muertas a raíz de un accidente como este tipo. El sistema de alimentación de agua, que era el otro de los sistemas que habíamos comentado para hablar en este caso, digamos que tenemos una parte que es todo lo que son el tratamiento químico del agua, el sistema suavizador, que nos disminuye
algunos minerales que están presentes en el agua, sílice, todo lo demás que puede llegar a afectar. O sea que para el consumo humano, el agua potable que viene por el acueducto puede estar bien, pero para temas de trabajo, a temperatura, presencia de oxígeno al interior de un equipo que es completamente metálico, de acero en este caso, no es conveniente. Entonces, hay unos suavizadores que se ponen en el agua de reposición de la caldera. Hay un retorno condensado que está llegando a la caldera después del proceso, entonces todo llega a un tanque de alimentación, que es donde se reúne todo el agua antes de ingresar a la caldera, y a este también se le adicionan algunos químicos, que en este caso tenemos el secuestrante de oxígeno, los dispersantes, inhibidores de corrosión. Todo esto en función de que la caldera se preserve. O sea, es un tema más de confiabilidad y durabilidad de la caldera en el tiempo. Estamos hablando de un activo valioso para una empresa. Entonces, este sistema está controlado por un control indicador de nivel en las calderas. No porque yo tenga un control voy a dejar de tener un indicador. Por norma siempre debe aparecer, por eso cuando hay controles de nivel que son un visor, están violando algo de la norma, porque siempre deberíamos tener una inspección visual para que un operario pase y pueda ver que en realidad sí el nivel de la caldera está en el punto donde debería trabajar. Y estos switches, porque también se le pueden llamar switches de nivel, lo que hacen es que interactúan con el tanque de alimentación a través de sus bombas. Es decir, tengo un nivel en la caldera donde debería permanecer el agua de trabajo en la operación. Puedo tener un bajo nivel del agua donde yo digo alimente la operación alimente la caldera con agua porque estoy bajo de nivel y estoy generando vapor. O puedo tener un nivel mucho más bajo donde yo le diga al equipo, aquí no aparece, pero también le puedo decir apágueme el quemador. ¿Por qué? Porque si ya el nivel llegó al punto más bajo y la respuesta de las bombas por X o Y motivo, o sea, no sabemos cuál es la circunstancia, pero el sistema solamente actúa porque dice llegué al nivel más bajo que podía, apágueme el quemador. Y ahora vamos a ver el por qué debe apagar el quemador. Se pueden generar implosiones en la caldera. Y esto también pasa, también es muy grave porque puede llegar al cambio completamente del equipo y también puede parar una operación completa del sistema. Y aquí tenemos lo mismo. Voy a retroceder un poco esta diapositiva. ¿Qué pasa? Se nos vuelve muy común en las empresas el tema de los puentes, el tema del mientras siempre, que le llamo coloquialmente porque eso es vamos a poner un puente mientras tanto y después lo quitamos. Y ese mientras tanto lleva 2 años trabajando, nunca le pasó nada a la caldera, salió el operario que lo puso, más nunca se presentó nada, pero el día que iba a pasar, el día que iba a fallar, llegó hasta este punto. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esos switches y esos controles, al igual que los switches de presión en el quemador, no deben nunca ser puenteados o bypasseados, nada de este tipo de cosas, porque son seguridades para el proceso. Y las otras consecuencias asociadas también, aquí miramos temas de incrustaciones, oxidación en la tubería también. Las incrustaciones básicamente son una capa aislante que se le va formando a la tubería. Puede ser el tubo de fuego principal o pueden ser los tubos de fuego secundarios del segundo o tercer paso, dependiendo cómo sea configurada la caldera. Y al tener un aislante hacia el agua, que es el medio de intercambio de calor, lo que estoy haciendo es minimizando mi eficiencia, gastando más combustible, que tampoco lo quiero, y en algunos casos generando puntos calientes, que los puntos calientes, volvemos a lo mismo, también nos generan sobrecalentamiento, nos pueden generar grietas en la caldera, perforaciones, pérdidas de agua, pérdida de vapor, y en algunos casos también nos pueden llevar a que cambiemos toda la tubería, por ejemplo, de una caldera, o cambiemos la caldera. Es importante tener presente que los dos sistemas, tanto el sistema de agua como el sistema de combustión, son importantes y no son excluyentes dentro del control de la caldera ni dentro del mantenimiento. Hemos visto en algunas empresas que le prestan mucha atención a la parte del quemador y no le prestan mucha atención al tema del agua. Entonces, cuando el sistema del agua falla, también empiezan a verse problemas en toda la caldera que muchas veces lo asocian al quemador y no necesariamente es el quemador que está fallando. O cuando el quemador está fallando, también se van por el lado del agua a ver qué puede estar pasando, porque es que las manifestaciones pueden ser simplemente en altos consumos de energía y los dos sistemas están completamente vinculados en esto. Para que la caldera tenga durabilidad y tenga confiabilidad, los dos sistemas deben estar operando en óptimas condiciones. Entonces, los problemas asociados al tratamiento de agua
digamos, el alto consumo de gas e impacto ambiental también, le decíamos que se forma una capa aislante. Reparación o cambio de la tubería también se da. Falla en los controles de niveles. Ojo, las incrustaciones también pueden llegar a bloquear un switch. Vámonos un poquito por acá. Estos switches que hablamos aquí, o estos indicadores, también a veces son switches mecánicos que si se me forman incrustaciones y me bloquean un switch en la posición, me están dando una señal errónea. Me puede decir, estoy en el nivel de operación considerable o en el nivel de operación configurado, pero en realidad no lo está. Es que el switch se quedó mecánicamente bloqueado. Entonces, hasta ese tipo de cosas pueden llegar a pasar en el sistema. Ahora vamos a una parte donde hablaremos de sistemas adicionales opcionales. ¿Por qué lo llamamos como adicionales opcionales? Porque no vienen siempre y no los vamos a ver siempre en una caldera montada. Sería lo ideal tener este tipo de sistemas que lo que hacen es recuperar energía adicional, en este caso energía de los gases de escape, para adicionárselo un poco más al agua de alimentación de la caldera. En este caso tenemos los economizadores. ¿Cuándo los deberíamos instalar? La potencia de la caldera supera los 150 caballos. El costo del metro cúbico del gas natural es superior a 800 pesos. Digamos que en GLP también habrá otra cifra. Son algunos datos que tenemos como considerados. La temperatura de los gases de la chimenea es mayor a 190 grados centígrados. Es muy importante porque en algunos casos hay economizadores que son de condensación, pero son de materiales especiales. Y si por debajo de los 190 grados empezamos a recuperar energía, podemos empezar a que el agua que salió en fase de vapor en los gases de combustión empieza a condensarse en estos elementos que también son metálicos y que se puede empezar a generar oxidación en ellos. Y la otra parte, la caldera tiene una operación de 8 a 24 horas al día. Una caldera que opere poco, a veces no es justificable instalar un economizador. Y aquí, nuevamente, entonces, ya vimos cómo el Mercedes-Benz de los sistemas de control. Ahora vamos a hablar, pero de la caldera en general. Y vamos a poner un ejemplo que es de la empresa Bono de Italia. Puede integrar en un mismo sistema muchos sistemas de recuperación, precalentamiento de aire, de combustión, tener la sonda de oxígeno, control paralelo de combustión, producir bajos niveles de dióxido de carbono porque está haciendo una combustión mucho más eficiente también, alcanzar eficiencias en el proceso hasta el 97.5%. Hablamos ahorita que también pueden ser sistemas de alta eficiencia a las calderas. A medida que le vamos agregando cada uno de estos componentes, vamos logrando aumentar la eficiencia en el proceso. Pueden tener economizadores, purgas automáticas de fondo, que son muy importantes también en los sistemas de agua. Cuando ya piensa haber concentración en el agua, hay que purgar la caldera y hay unos ciclos que son recomendados. Las personas encargadas del tratamiento de agua recomiendan unos ciclos dependiendo cómo esté la calidad de agua en cada caldera. Y nos permiten tener telemetría en las calderas también. Entonces, ya digamos que estos son los sistemas mucho más robustos y mucho más avanzados que nos permiten medir y controlar, medir dónde se nos está yendo la plata por el lado de combustible, por qué nos están saliendo tantos gases contaminantes a la atmósfera, qué tanto estoy consumiendo agua o qué tanto estoy desperdiciando agua en cada proceso, nos permite hacerlo este tipo de equipo. Y por último acá tenemos la parte de los sistemas de medición. Medición de gases de combustión de la caldera es muy importante, saber cómo están los productos de combustión, si hay exceso de monóxido, exceso de oxígeno, toda esa parte importante para llevarlos a los niveles ideales. La medición de vapor o de agua, saber cuánta agua estoy gastando, que indirectamente puedo medir cuánto vapor estoy generando también, y los medidores de combustible. Hay diversos y lo ideal sería también tener medidores de combustible y de flujo de vapor o agua que nos puedan entregar señales para medirlos directamente en otro sistema o para registrarlo en otro sistema que nos permitan tomar decisiones posteriormente. Todo esto obedece a la URE, al uso racional de la energía. Una expresión que se puede utilizar es medir para poder controlar. Es medir exactamente lo que yo estoy consumiendo, lo que yo estoy produciendo para poder realizar acciones de control sobre las diferentes variables. Actualmente se está utilizando mucho y se vuelve necesario por temas de optimización de los recursos estar midiendo variables para poder hacer ajustes finos en los procesos. Tenemos algunas conclusiones.
Por último, las calderas son equipos que permiten transformar la energía térmica de un combustible en energía de flujo. Los sistemas de agua y quemadores en las calderas tienen sistemas de seguridad que no deben ser manipulados, ya que la manipulación indebida puede ocasionar grandes daños físicos, económicos, humanos, no realizar puentes eléctricos, bypass mecánicos, entre otros. Porque también pasa que estos sistemas no deben tener ni válvulas de cortes ni nada para evitar que una válvula esté cerrada y de pronto no esté sensando la temperatura o la presión o el nivel de agua necesario. El buen funcionamiento de las calderas se debe garantizar con el mantenimiento de los sistemas de combustión y tratamiento químico del agua. Los dos son de vital importancia. Decía ahorita, o sea, es una pareja inseparable. No podemos trabajar. Yo tengo una caldera muy bien mantenida en agua, pero en gas no la miro. O en combustible no la miro. Los dos sistemas siempre deben estar de la mano. La optimización de los sistemas de control en las calderas, combustión, alimentación de agua, permite aumentar la eficiencia energética de los procesos productivos en los clientes de la caldera. Los clientes, digamos, cada uno de los procesos. Dijimos que una caldera puede alimentar varios procesos. Se debe realizar un análisis técnico-económico para la instalación de dispositivos como economizadores y precalentadores, revisando su viabilidad. Ahorita vimos que todo se reduce a cuánta energía voy a ahorrar, en cuánto tiempo la voy a recuperar y de cuánto estoy dispuesto a invertir también dentro de la empresa. Entonces no son equipos que yo compre simplemente porque me dijeron, no, Orlando dio una conferencia que tenía que comprar un economizador. No, o sea, hay que hacer un análisis antes de comprarlo, pero es una buena opción en los procesos productivos. Y es importante medir nuevamente para poder controlar los consumos específicos, libras de vapor por metro cúbico de combustible, libras de agua de reposición por hora, etcétera. O sea, saber qué estoy consumiendo respecto a qué variable la estoy consumiendo, establecer ese tipo de relaciones que me interesen al interior de mi empresa para poder tomar decisiones sobre lo que estoy haciendo, qué otra cosa voy a controlar, qué otro elemento voy a comprar, en dónde más voy a revisar otra variable de proceso que me puede estar poniendo problemas. Y por último, ahorra o nunca. Una reflexión de don Abraham Alumor, después de 50 años sudando la gota floja en Lorica, Córdoba. Es un cuento de David Sánchez Juliado, pero debemos enfocarnos en esto. El ahorro es muy importante en estos momentos. Es un tema de eficiencia, de competitividad también en nuestras plantas y es un tema también que nos permite disminuir contaminantes al ambiente. Entonces tenemos muchos beneficios que estamos logrando con tomar acciones de ahorro. Y ya sabemos que hay muchos sistemas de control que nos pueden ayudar a realizar este tipo de mejoras en nuestros procesos productivos. Muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo y la disponibilidad. También quiero hacer un agradecimiento especial a Empresas Gasco por la invitación, a Pyrotech Burners y al grupo de Canon Bono Energía, que son las marcas que representamos dentro de KBT Solution para todas las soluciones a nivel de calentamiento industrial, quemadores, calderas y todos los repuestos. A Nova Química también, que es una empresa, un aliado estratégico con el que trabajamos de la mano para los tratamientos químicos del agua en las calderas. Y nuevamente gracias a todos por estar por acá. Muchísimas gracias, Orlando, por esta charla. Vamos a enviar la última pregunta para ver si estuvieron atentos. ¿Las termocuplas controlan la presión de vapor en una caldera? ¿Esto es falso o es verdadero? Muy bien, nos respondieron, en un 100% nos respondió que es falso. ¿Esto es correcto, Orlando? Así es. Muy bien, entonces supimos que estuvieron atentos, aunque bueno, ya está un poco más parejo. Un 35% nos dice que es verdadero. ¿Será que podemos aclarar un poco más esta parte para las personas que respondieron verdadero? Eso, o sea, en las calderas de vapor, el elemento de control realmente es el switch de presión. La termocupla se utiliza cuando son calderas de agua caliente. Sin embargo, hablamos al principio que hay una relación directamente entre la presión y la temperatura en la parte de saturación, pero no es la forma de medir o de controlar la variable de proceso en este tipo de caldera. Entonces, en lo que son presión de vapor, se utilizan los switches de presión de diferentes marcas, hay muchas marcas en el mercado, con el que controlamos toda la operación del quemador. Entonces, los switches de presión son los que nos permiten controlar la presión de vapor en las calderas. Muchas gracias. Entonces ya vamos para la sección de las preguntas que tenían acá. Muchas personas están preguntando que si la charla fue grabada y si es posible tener dicha grabación.
Claro que sí, en un rato les va a llegar un correo de agradecimiento por estar aquí y en ese correo van a tener un link y en ese link está la repetición del seminario. Entonces no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, Eileen Gutiérrez nos pregunta, buenos días, ¿el sistema Nexus se debe calibrar cada vez que haya un cambio de combustible? ¿Cuánto tiempo demora esa calibración? Bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, estos sistemas por lo general permiten grabar diferentes curvas para diferentes combustibles que se tengan. Hay un tema importante aquí y es el siguiente. O sea, digamos que la combustión del dispositivo Nexus, como él está controlando, vamos a irnos un momentico a la diapositiva de control. Esto va a demorar un poquito, pero él está controlando básicamente dos válvulas, la de ingreso de aire y la de ingreso de combustible, ¿cierto? Abre o cierra. Entonces yo puedo grabar los puntos eficientes para cada una de esas aperturas o cierres de válvula. Digamos que están en grados o en porcentaje de apertura, dependiendo cómo lo esté grabando el sistema. Pero hay un tema fundamental. Cuando hago un cambio de combustible, hay que tener en cuenta es algo adicional. Bueno, aquí vemos los dos actuadores. Entonces yo puedo grabar diferentes curvas para estos elementos y una puede corresponder para gas natural, otra puede corresponder para GLP. Y hay un tercer actuador, es que estos elementos permiten un tercer actuador para tener tres combustibles, incluso, dos combustibles, perdón. Entonces, el combustible líquido, que podría también ser GLP, porque yo lo pudiese tener en un tren de válvulas adicionales, tenemos el gas natural y tenemos el actuador del aire. ¿Qué pasa? Yo controlo la apertura o cierre de las válvulas mariposas del quemador o de las válvulas de control, tanto la entrada de combustible como la entrada de aire. Pero si yo en el tren de regulación, que es la parte que me viene antes de la señal de control, como lo vemos aquí en este tren de válvulas, no tengo los reguladores bien seleccionados, no tengo, digamos que las presiones adecuadas para trabajar en el proceso, las válvulas están muy sobredimensionadas, las válvulas de, digamos, de control de gas también están sobredimensionadas, pueda que calibre, pero no me va a generar la mejor combustión si yo no vuelvo y hago un análisis de gas, porque tendría que tener estandarizado todo el tren de gas también para el combustible GLP. Entonces, como les decía ahorita, si yo tengo la posibilidad de tener esa curva grabada adicional, sí, la puedo tener grabada. Pero devolverme al sistema de gas natural me va a depender que este sistema esté ajustado, todo este sistema de acá, del tren de válvulas, esté ajustado para los caudales que voy a manejar con el GLP. El GLP tiene 2.5 veces mayor energía por unidad de masa que el gas natural. Entonces necesito menos volumen de GLP para el proceso. Generalmente los trenes de válvula de gas natural quedan sobredimensionados para este tipo de procesos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Si yo voy a calibrar con GLP, lo que tengo que hacer es una recalibración de la curva con análisis de combustión para garantizar que estemos dentro de los parámetros de combustión adecuados. Por eso la importancia de medir realmente. Si no mido, entonces no voy a tener cómo hacer una verificación de que los parámetros de combustión, los productos al final, sean los mejores. ¿Qué podría yo tener adicional? Tener dos trenes en paralelo y yo pudiese montar el otro actuador en el otro tren de válvulas o simplemente en la parte de la válvula de control la dejo común para los dos trenes. Entonces tengo un tren de regulación para gas natural y tengo un tren de regulación para GLP. Ahí sí ya podrían pasarme de una curva a la otra sin tener ningún problema porque los dos trenes están completamente configurados. No sé si con esto alcanzo a responder la pregunta de Eileen. Listo, acá tenemos otra pregunta de Luis Alberto Rodríguez. Además de Nexus, ¿qué otros sistemas de control de combustión son los más conocidos y qué tiene Nexus de ventaja frente a ellos? Parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo, ¿cierto, Juliana, con la pregunta del final? Bueno, preparamos aquí una diapositiva adicional porque es muy común. ¿Qué pasa con los sistemas Nexus? El sistema Nexus es un sistema de control paralelo de combustión. Se manejan las dos variables independientes y yo puedo grabar punto a punto cada una de la apertura o cierre de las válvulas. Pero hay otro sistema. Uno muy conocido en el mercado, el sistema Control Link, pero pueden haber otros sistemas de control. O sea, hay diferentes marcas. Está Krohn-Schroeder, hay Siemens, hay otra cantidad de elementos que se pueden vincular en estos sistemas de control paralelo. Pero Nexus, el sistema que manejamos, es un sistema muy versátil también. Tiene una particularidad que yo le puedo agregar. Puedo trabajar con sonda de oxígeno o sin sonda de oxígeno. Y reemplaza completamente a lo que normalmente se veía
con Honeywell, que era el sistema de control link. Les voy a mostrar por aquí, ya estamos llegando. Esta es la última parte, o el último desarrollo que sacó Honeywell, que es el Slate, que es básicamente como si fuera una especie de PLC adaptado a un controlador de combustión. Yo por normatividad no debería tener un PLC haciendo la secuencia de combustión, porque el PLC es programable, desprogramable. Entonces, una persona con acceso a la clave podría modificar toda la programación de este y a generar los problemas adicionales que ya sabemos con lo que pasa en una caldera o un quemador. Entonces, Honeywell desarrolló, digamos que una especie de PLC, pero ya viene preconfigurado con todas las secuencias de arranque, todo lo demás, y unos módulos específicos de proceso. Entonces, hay unos módulos que son para la purga, hay unos módulos que son para las señales análogas, hay otros módulos que son para las señales digitales, y uno le va agregando módulos a medida que uno va avanzando en el proceso. Problemas actuales, costos, ¿cierto? Se vuelven costosos, además que se vuelven elementos en elementos a ir adicionando para las diferentes señales de control, y todos estos elementos se pueden resumir en el nexo. Sin embargo, hay clientes que prefieren esta marca. Estamos abiertos también a trabajar con ella, no tenemos ningún problema. O sea, nosotros trabajamos con múltiples marcas de sistemas de combustión. Hay otros sistemas como los Siemens, también por poner un ejemplo, pero como les digo, pueden haber Crosscroder y pueden haber Eclipse y muchos más sistemas de control también para estos equipos. Actualmente trabajamos con la marca Farai y que dentro del sistema de control paralelo manejamos el Nexus. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Orlando. Hasta aquí pues llevamos la ronda de preguntas por temas de tiempo. Entonces, les agradecemos muchísimo por haberse conectado, por haber atendido este webinar de una manera tan activa. Muchísimas gracias a Orlando y muchísimas gracias a KBT por este webinar. Espero que tengan un excelente día. Entonces, Orlando, te doy la palabra para que hagas el cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias por el tiempo, por la atención, toda la disponibilidad que han tenido con el seminario o la conferencia del día de hoy. Estoy atento a cualquier inquietud que tengan acerca de los sistemas, cualquier revisión que quieran hacer en sus procesos, también estamos acá presentes. Seguimos como estando en contacto. Cualquier cosita que de pronto alguna inquietud que le llegue a Juliana por allá, también me la pueden remitir, no hay ningún problema. Aquí están mis datos de contacto también. Y no queda más sino agradecerles nuevamente por estar acá con nosotros. Listo, muchísimas gracias. Más adelante les va a llegar el link con la repetición. Espero que tengan un excelente día. Gracias a todos. Hasta luego. Un excelente día.